¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Algo que de pronto no tenemos en el radar, pero es momento de cambiar o de sustituir algunos de los faros, algunos de los focos, algo del sistema de iluminación. ¿Cuál es la recomendación para el día de hoy, Héctor? Mira, básicamente a qué vino el tema de hoy es que ya estamos llegando en cierta generación de vehículos modernos, por así decirlo, vamos a pensar de los 2015, 2016, para los 2020 ya la vida útil de los faros o de la parte de iluminación trasera, la iluminación LED, ya está empezando a darse el fenómeno que hay que cambiarlos. Ya fallan, ya a final de cuentas dieron su vida útil. Entonces, entra el tema de si consigues un faro, si se puede intercambiar el foco de xenón, que vamos a hablar en esta ocasión de los focos de xenón, que son las últimas generaciones de tipos de iluminación que tenemos hoy en día. Entonces, mucho cuidado con lo que vamos a cambiar en los faros. Si se consiguen los focos y las balastras, la luz de xenón que hoy tenemos muy común en los autos, entendamos que la iluminación LED es la última generación que tenemos, esa todavía no llega tanto a problemas de vida útil, sino las de xenón, que son exactamente las que platicamos hoy, tienen su vida útil, ya llegan, ya fallan, ya necesitan recambio y se componen de dos piezas básicamente, el foco y una cajita que es la balastra que las encarga de hacer la función electrónica, de invertir la corriente y poder darle la energía a estos focos. Se cambian las dos cosas, no es necesario, se puede cambiar uno, nada más hay que ver cuál es el que falló, si la balastra o el foco. ¿Se consiguen de otras marcas? Sí, se consiguen de otros fabricantes. Recordemos que después de un periodo de uso, o un periodo que la planta montó estos componentes, las fábricas que hacen estos focos o estas lámparas ya pueden venderlas al público en general. Entonces, este tipo de faros ya se encuentran. Estos fabricantes como Philips, como Osram, como Bosch, ya los encuentras en diferentes lugares, pero hay que tener mucho cuidado con el wattaje, con el amperaje que vamos a poner. Lo ideal es sustituir por el mismo número, por el mismo valor. Por ahí hay unos tonos de luz de xenón un poquito más violetas o un poquito más azules. Entonces hay que ver más o menos qué color es el que traes en tu auto o sustituir los dos faros o las dos unidades es lo más recomendable. ¿Por qué, Cristian? Obviamente los dos faros siempre encienden al mismo tiempo los dos. Entonces, si uno falló hoy, el que tienes del lado derecho no tardará en fallar, entonces hay que considerar siempre cambiarlos en pares. Es muy común hacer esto, pero el tema a veces es el costo. Hoy en día conseguir estos focos en el mercado de aftermarket pueden oscilar entre 3 y 6 mil pesos cada foco. O el tema de la balastra oscila más o menos también en los mismos precios. Hay que conseguir la balastra que corresponde al foco, sí, 100%. Mucho cuidado, a veces combinar la balastra con el foco a veces no pasa nada grave, no es recomendable, pero el foco se acaba muy rápido o se funde muy rápido. O llegas a quemar la balastra. Entonces hay que siempre empatar foco y balastra o poner el foco que corresponde a la balastra. Es muy importante tomar eso en cuenta. Eso es conforme a los faros. Pero ¿qué pasa con los faros que ya vienen teniendo esos accesorios como de las direccionales o de luz diurna que utilizan LEDs? Allí es donde a veces si hay un pequeño problema, hay que sustituir el faro completo. Entonces hay que ver bien antes de sustituirlo que no vaya a ser un fusible, un falso contacto en el conector, que muchas veces nos llegan esas fallas, que no es más que limpiar el conector, darle un poco de servicio y realmente te salvas de tener que cambiar un faro de estos con todo y la unidad, porque sí son bastante caros. Una balastra o un foco de xenón promedio original en la agencia o de la marca puede llegar a acercarse a los 20 mil pesos cada faro. Entonces es importante también tener en cuenta que las conexiones, de vez en cuando desconectarlos, limpiarlos, y por ahí hay una pasta dieléctrica que se acostumbra a utilizar en estos conectores. Es muy recomendable porque te ayuda a evitar la corrosión, que es la que puede llegar en un momento dado a causar falso contacto o inclusive que se llegue a lastimar el conector o el socket del foco. Entonces ya tendrías que cambiar faro o socket o foco. Entonces mucho cuidado con esto, muy recomendable darle servicio a sus faros. Casi nunca nos acordamos de las luces, Cristian, más que vemos que encienden, y si encienden todos direccionales y flashes, nos confiamos a que no hay que darles mantenimiento. Entonces es importante tomar en cuenta mantenimiento de tus luces y estamos próximos a vacaciones, entonces las salidas a las carreteras se van a dar. Entonces estamos a tiempo de dar mantenimiento a todo este tipo de accesorios para nuestros autos. Héctor,
¿Cuál es la diferencia en términos de durabilidad de una tecnología de xenón a una tecnología de LED más o menos en promedio? Mira, realmente la vida del xenón es mucho menor. En una comparación fácil de hacer más o menos a grandes rasgos, yo creo que te puede durar hasta 5 veces más un tipo de iluminación LED que un foco de xenón. Y consumen menos energía. Es muy importante. La iluminación LED, de las principales características que tiene, es que tiene muy buena incandescencia, tiene muy buena luminosidad, con muy bajo consumo. Es lo mismo que pasa en las casas. Si te fijas, se cambiaron focos de xenón, ¿sí? O de halógeno en ciertos tipos de iluminaciones arquitectónicos por LED, porque baja muchísimo el consumo y es muy eficiente y tiene muy buena duración. Sin duda alguna, la mejor tecnología es LED. Y hoy en día encuentras sustitutos que, si tienes un foco de xenón, por ejemplo, o un foco de halógeno que tal vez es un poquito más viejo, puedes sustituirlo por un foco de sistema LED. Sí funcionan muy bien, pero por favor tengamos mucho cuidado cuando lo colocamos. Producen mucho calor. De hecho, traen disipadores de calor. Cuando los compras te vas a dar cuenta que traen un disipador muy grande. Hay que tener cuidado cuando los colocan, que no se vayan a quemar los plásticos alrededor, o que el wattaje o amperaje que consumen estos repuestos de faro LED no vaya a ser muy alto, porque inclusive puede llegar a quemar el switch. Pero en resumen, tiene mejor vida la iluminación LED y mejor desempeño. ¿Es proporcional lo que sube el precio con respecto a lo que dura? Es decir, si dura o cuesta 5 veces más, ¿va a durar 5 veces más? Sí, de hecho los faros vienen diseñados y dentro de su molde, dentro de su fabricación, van muy bien pensadas las ópticas, van muy bien diseñadas para colocar esta iluminación. Entonces es muy importante, esos faros sí son bastante caros. Salud, salud. Gracias. Sí, tienen esa característica. El faro LED hoy en día, el faro LED es muy bueno, es muy eficiente, pero sí está todavía en una etapa de costos que podríamos compararlo, que es el más alto inclusive. Ya si te vas al láser LED, que es de las últimas tecnologías que encontramos en alta gama, pues todavía mucho más. Un faro de estos sí te puede rebasar 30, 60 mil pesos. En el caso de un faro de un Porsche y una Cayenne, te vas arriba de 120 mil pesos. Y bueno, lo que viene, Chris, porque ya dábamos cuenta ahora en los Innovation Days de Forvia, hay focos del tamaño de un grano de sal. Sí, no, y la incandescencia que tienen. Es correcto, es correcto. Pues bueno, vámonos a un corte. No te arriesgar, ya estoy arribando al lugar donde vamos a estacionarnos para poder hacer esta descripción, este enlace y responder preguntas. Mucha gente en redes sociales se ha manifestado, algunos contentos de que llegue un nuevo jugador. Pues vamos a un corte, regresamos. Esto es Autos en Imagen.